in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium et tui amoris in ei signem accende. Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovavis facem terrae. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Continuamos hoy con nuestro curso de estudio del Evangelio según San Mateo. Volvemos al texto de Mateo que dejamos en la clase pasada para hacer una clase especial sobre la figura de San Mateo, y corresponde hoy el análisis del texto del capítulo 9, versículos 14 a 17. 9, 14 a 17. Recordemos que estamos en el capítulo 9, ¿no? Cuya unidad temática con el octavo ya hemos destacado. 8 y 9 forman en la estructura literaria del Evangelio según San Mateo el intermedio entre el gran discurso del monte o sermón de la montaña y el discurso de instrucción misional que corresponde al capítulo 10. Vamos a empezar con la lectura de una traducción castellana del texto. Por favor, Francisco. Entonces se llegaron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contestó: ¿Por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Pero vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa una pieza de paño no abatanado a un vestido viejo, porque el remiendo se llevará algo del vestido y el roto será mayor. Ni se echa vino nuevo en cueros viejos, de otro modo se romperían los cueros, el vino se derramaría y los cueros se perderían. Sino que se echa el vino nuevo en cueros nuevos, y así el uno y los otros se preservan. Tenemos aquí entonces el texto que tenemos que estudiar hoy, y vamos a empezar señalando que nos encontramos acá con un episodio que da lugar a la presentación por el texto de Mateo de 3 dichos de nuestro Señor Jesucristo. El episodio consta en los 3 sinópticos y es la cuestión sobre el ayuno que plantean los discípulos de Juan. Hago una aclaración que tiene que ver con la concordancia entre los 3 sinópticos. Mateo dice claramente que se le acercan los discípulos de Juan. Tote prosercontai auto hoimasitai Ioannu legontes. Los discípulos de Juan diciendo. Vamos a comparar con lo que dicen Marcos y Lucas, Francisco. Sí. Marcos en 2, 18. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Marcos 2:18. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Sí.
Vienen pues y le dicen. Hasta allí. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Vienen pues y le dicen. ¿Quiénes? Lo más obvio es los discípulos de Juan y los fariseos, pero no necesariamente, porque puede referirse solo a los primeros que nombró, los discípulos de Juan. Pero si uno lee sin más el texto de Marcos, pareciera que quienes van a plantearle la cuestión son los discípulos de Juan y los fariseos, que son los que ayunaban. ¿Cómo sigue el texto de Marcos? Disculpe, adelante. Sigue. Vienen pues y le dicen, ¿por qué ayunando los discípulos de Juan y los de los fariseos, tus discípulos no ayunan? ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y de los fariseos, tus discípulos no ayunan? El que habla hace alusión a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos, como gente que ayuna, que es lo que dice de entrada, ¿no? En el texto de Mateo, los que plantean la cuestión son los discípulos de Juan, ¿no? ¿Está claro? El texto de Marcos implica necesariamente que la cuestión la plantean unos y otros. Ciertamente que no, porque habla de un modo general, primero diciendo que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y después poniendo en boca del quien plantea la cuestión la referencia a los discípulos de Juan y de los fariseos. Quien habla de modo explícito y tajante no lo dice. Así que es perfectamente conformable con lo que dice Mateo. Ahora vamos a Lucas, ¿sí? El paralelo de Lucas en 5:33. Ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben. ¿Quiénes son ellos aquí? El contexto precedente, ¿no? Que es el relato de la vocación de Mateo, del banquete en su casa con ocasión de su conversión. Quienes murmuran así son, según el texto de Lucas, los fariseos y sus escribas, ¿no? Los fariseos y sus escribas, en el versículo 30. Y murmuraban los fariseos y sus escribas. Y respondiendo Jesús les dijo, viene la respuesta del Señor. Y a continuación dice Lucas, ellos le dijeron, como si continuase la conversación. ¿Está claro? Sí. Lucas ha hecho acá una composición literaria uniendo los dos episodios, cosa que no hacen ni Marcos ni Mateo. Tanto uno como el otro dan a entender que se trata de otro episodio, en otra ocasión, probablemente próxima, pero es otro episodio, no es la continuación de la misma conversación. Lucas simplemente por su modo de redactar nos hace pensar que es como si fuese la misma conversación continuada, ¿no? Si uno la sigue en ese sentido, los que hablan aquí, ellos que dicen, son los fariseos, ¿verdad? Bien. Pero como eso tampoco
puede tomarse como un relato o narración estrictamente preciso de los acontecimientos. Ya los padres de la Iglesia hacen notar que aun cuando fuesen solamente los discípulos de Juan los que hablan, como hacen alusión expresa también a los discípulos de los fariseos o a los fariseos, se puede conjeturar fácilmente que los discípulos de Juan en este tema pudieron haber sido de alguna manera impulsados o exhortados a plantear la cuestión por los fariseos. De modo que, aun cuando fuesen ellos los que llevasen la cuestión ante el Señor, los fariseos estarían detrás, ¿no? Hay varios padres de la Iglesia que hacen esa conjetura y se la encuentran en exégetas posteriores hasta el presente, ¿no? La idea de que detrás de los discípulos de Juan también están los fariseos promoviendo el planteo de la cuestión. Eso es perfectamente posible, aunque no se impone en absoluto. Basta con pensar que los discípulos de Juan saben que los fariseos plantean la misma cuestión y la llevan ante Jesús, ¿no? En nombre de ellos y también de los discípulos, en nombre de ellos y también de los discípulos de los fariseos, como dice el texto de Marcos. Bien. Mateo, con mucha claridad, distingue la cuestión anterior planteada en el banquete, ¿no?, donde el problema de comer con publicanos y pecadores lo plantean los fariseos, con este segundo caso en que el problema, la cuestión, la plantean los discípulos de Juan el Bautista, se sobreentiende. Bien. Y en este caso la precisión de Mateo parece ser lo más cercano al acontecimiento histórico. Si tenemos en cuenta el texto de Marcos, que nos sirve de intermedio entre Mateo y Lucas en este caso, el texto de Marcos, al asociar en el ayuno y en la formulación de la cuestión, porque explícitamente no dice que unos y otros vayan a plantear la cuestión, aunque se podría sobreentender porque los ha nombrado previamente y dice ellos fueron y le dijeron, ¿no? La manera de hablar de Marcos, que no es precisiva sino generalizadora, global, permitiría perfectamente incluir dentro del acontecimiento el modo de presentar el hecho Lucas, ¿no?, que sería ya una estilización historiográfica en la cual la actitud que se quiere señalar es la actitud constante de los fariseos de poner obstáculo al modo de proceder de nuestro Señor Jesucristo. Y como Lucas fusiona el primer episodio con el segundo, no hace alusión expresa ni precisa a la diferencia entre quienes plantean una cuestión y quienes plantean la otra. Dicho lo cual, de todas maneras, la verdad sustancial del texto de Lucas se salva perfectamente con esa composición de lugar que han hecho los padres de la Iglesia, según la cual, aun cuando sean los discípulos de Juan los que llevan la cuestión a Jesús, los fariseos están detrás de ese planteo, ¿no? Y lo plantean en el fondo unos y otros, ambos grupos, no uno solo de ellos. Bien. En realidad, lo más dificultoso no es que lo planteen los fariseos, porque no sería más que una variante de la cuestión anterior, en el fondo. Una continuación de la problemática de la perícope precedente, inmediatamente. Sino que lo que puede suscitar más asombro en principio, mayor dificultad, es que sean los discípulos de Juan el Bautista los que planteen esto. Bien, que es el tema que recoge Mateo.
en coincidencia con Marcos, ¿no? Porque Marcos nombra a los dos grupos, los fariseos y los discípulos de Juan. Otra cosa que hay que aclarar antes de empezar a estudiar el texto en su estructura literaria y conceptual es la traducción que aparece en el versículo 15 de la expresión que en el griego del Evangelio de Mateo dice «Hoi tu nymphonos pensein». Me dynantai, hoi tu nymphonos pensein. Ahí hay dos expresiones cuya traducción hay que comentar para aclararla. Lea el versículo 15 en la versión que usted leyó, Francisco. Sí. Y Jesús les contestó. Eso no es caso. Hasta ahí la traducción no es problemática en absoluto, ¿sí? Porque eso corresponde al kai eipen autoiso Jesús. Y díjoles Jesús. ¿Por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Muy bien. Me dinantai, ¿acaso pueden? Hasta ahí estamos bien. ¿Acaso pueden? Hoi tu nymphonos pensein efhoson metautones tin nymphios. Primero, aquí dice hoi tu nymphonos. Hioi es hijos en griego. Nymphonos es la sala del banquete nupcial. La sala donde se celebra el enlace nupcial, donde se hace el banquete. En esa sala está el novio y el esposo, y junto con él los que llama la expresión los hijos de la sala nupcial, o los hijos de la sala del banquete nupcial, ¿no? Esa expresión, los hijos de la sala de las nupcias, o de la sala del banquete nupcial, está traducida ahí por los compañeros del novio, los compañeros del novio. Busque otras traducciones, a ver. Sí. Leborati, ¿cómo traduce? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo? Los amigos del esposo, muy bien. Straubinger dice: Monseñor Juan Straubinger, ¿qué versión nos da? ¿pueden los hijos del esposo? Hijos del esposo. Sí, hijos del esposo ya es una expresión que presupone que el término nymphon en griego puede traducirse por esposo, lo cual en el fondo no es correcto. Esa es la traducción que pone la Vulgata, pero es una traducción que no se ajusta al griego. Adelante. Y por último, Leborati. Alonso Shekel, que dice: los invitados a la boda. Invitados a la boda. Bien, los invitados a la boda. Invitados a la boda o amigos del novio o del esposo, en realidad traduce Leborati, ¿no? Amigos del esposo. Sí, amigos del esposo. Sí. Ahí voy a señalar que me parece mucho más atinada la traducción esposo que novio, ¿sí? Y ya voy a explicar por qué, pero de entrada de lo que se trata es precisamente, como sugiere la lectura o la traducción de Alonso Shekel, de aquellos que han sido invitados al banquete de bodas por ser amigos, familiares del esposo, ¿sí? Del esposo.
el término novio aquí, por lo menos debido a su uso corriente en castellano, nos hace pensar no en el esposo por su vínculo matrimonial con la esposa, sino en una fase anterior o previa, ¿no?, que aquí no está evocada en absoluto ni tiene nada que hacer. Por eso la traducción novio más bien despista que darnos una idea correcta. Y es preferible, en mi opinión, claramente esposo. Y ya voy a profundizar esa elección. Me parece mucho más atinada ahí la traducción esposo que novio. Pero además, esposo está aquí precedido por esa expresión, o aparece formando parte de qué, de una expresión compleja que es esa de los hijos del banquete nupcial. A eso los traducen por amigos del esposo, ¿no?, o invitados al banquete de bodas, los invitados a las bodas, los invitados al banquete de bodas, los amigos del esposo. Por eso la palabra esposo acá probablemente no aparece. Aparece sí los hijos de la sala nupcial, los hijos del banquete nupcial. Esto, según los análisis filológicos sólidos que se hacen de la expresión, es un semitismo, es una manera de hablar propia de las lenguas semíticas, en las cuales los hijos de quiere decir los que son partícipes de, los que tienen parte en. Así como los hijos tienen parte en los bienes del padre, en la naturaleza misma del padre, porque se le parecen, pero sobre todo en sus bienes, en su hacienda, en sus responsabilidades, como en la vida social, tienen parte en, porque son miembros de la familia, ¿no? Aquellos que participan o tienen parte en algo, se los suele llamar los hijos de. ¿Está claro? En este caso, los hijos de la sala nupcial. ¿Quiénes son? Conceptualmente hay que traducir los que tienen parte en la sala nupcial, es decir, los que tienen parte en la sala donde se celebra el banquete de bodas. Equivalentemente o por equivalencia serían los invitados del esposo, ¿no? Está claro. Los amigos del esposo, si se quiere, porque están invitados, son porque son sus amigos o son sus familiares, ¿no? Si son sus amigos o sus familiares, en virtud de cualquiera de estas cosas, están invitados al banquete de sus bodas y por lo tanto son partícipes de la sala del banquete. ¿No podrían ser invitados de la novia? En este caso no, porque la preparación del banquete de bodas y el lugar en que se celebra el banquete de bodas es la casa del esposo. Y los que esperan el banquete de bodas a la novia para celebrar el banquete son el novio y sus invitados, ¿sí? No podrían ser invitados de la novia, ¿no? No es eso, ¿no? Según las costumbres judías, no. Es decir, acá hay que ponerse en la mentalidad del pueblo de Israel en la época de nuestro Señor Jesucristo y en las costumbres de ese pueblo, ¿sí? Así que la sala del banquete es algo que pertenece al esposo y los que están con el esposo allí en la sala del banquete son sus invitados. Es él el que invita al banquete, ¿sí? Invitará a la familia de la esposa también, pero no invita no invitan uno y la otra, invita el esposo. ¿Está claro? Los invitados son sus invitados. ¿Está claro eso? Bien. Y después tenemos otro término ahí. Lea de nuevo la
pregunta que les hace el Señor. ¿Por ventura pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Llorar, muy bien. Es la traducción literal esa es la traducción literal del verbo griego que aparece ahí, que es el verbo, el mismo de la bienaventuranza del llanto, ¿sí? El verbo pensein. Pensein. ¿Cómo traducen otros? A ver. Leborati dice estar tristes. Estar tristes, ¿ve? Traduce pensein por estar tristes, por entristecerse, ¿no? ¿Cómo traduce Alonso Jekyll? Tengo a Sí. Straubinger primero. A Straubinger, sí, por favor. Dice Monseñor. afligirse. Afligirse, muy bien. Sí. Y Alonso dice hacer duelo. Hacer duelo, bien. La idea de aflicción ahí está por estado de dolor aflictivo, no por afligirse. Puede sonarnos a nosotros, en nuestro uso corriente de la lengua castellana, más bien a preocuparse, ¿no? Porque lo usamos muchas veces prácticamente como sinónimo, ¿no? Está afligido por estar preocupado. Mientras que aquí está usado en su sentido propiamente latino y castellano también, de afligirse como estar perturbado por una profunda tristeza, ¿no? Hallarse afligido como hallarse acongojado de dolor, ¿no? Estar en duelo, traduce Alonso Jekyll, ¿no? Sí. Bien. En realidad, el llanto no es sino la expresión o la manifestación de esos sentimientos, ¿verdad? El verbo pensein se puede traducir o por la manifestación externa a la que alude directamente, porque el verbo significa llorar, que es como traduce Colunga, y puede traducirse también por los sentimientos que están detrás del llanto, ¿no? Acá la traducción hay que ponerla en correlación con el ayuno. Así que vamos a ver qué es lo que significa este llanto, ¿no? Este llanto o esta aflicción, esta tristeza, este duelo, ¿no? La traducción duelo que pone Alonso Jekyll es desde un punto de vista conceptual muy atinada, muy profundamente reflexionada, porque hace juego con el conjunto total de lo que dice Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Porque a continuación dice: días vendrán cuando les sea arrebatado el esposo, y entonces ayunarán. Vendrán días en los cuales ya el esposo no estará con ellos, les será arrebatado, y entonces ayunarán. Pero pueden hacer duelo, que aquí equivale a ayunar, porque la pregunta había sido por el ayuno o no. Pueden ayunar, es decir, pueden hacer duelo, pueden estar sumidos en dolor y aflicción mientras el novio, el esposo, en realidad está con ellos, ¿sí? Bien. Una última cuestión léxica más, o lexicográfica. Versículo 16. ¿Cómo traduce? Nadie ha hecho una pieza de paño no abatanado a un vestido viejo, porque el remiendo se llevará algo del vestido y el roto será mayor. Muy bien. Otras traducciones, Lea. Sí. Aquí la cuestión es cómo traducimos la expresión racus agnafu, epíblema, por supuesto.
Udeis de epibale y epiblema racus agnafu. Eso traduce Colunga como un remiendo, ¿no? Una pieza de paño no abatanado. Muy bien. De paño no abatanado. A ver cómo traduce Leborati. Sí. Leborati dice: nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo. Un pedazo de género nuevo. Listo. Bien. Sí. En realidad es una traducción interpretativa. Porque la traducción de Colunga hace muy bien en usar una expresión negativa para calificar el trozo de paño, o al paño del cual es el trozo, ¿no? No abatanado lo llama, ¿no? Bien. En una traducción antigua de Beauvais también se usa un circunloquio de ese tipo, ¿eh? No tundido, pone Beauvais, no abatanado, no tundido, o sin tundir, de paño sin tundir. Bien. Que corresponderían al griego que figura aquí, que es agnafu, calificativo de racus. Bien. Agnafu, eso es lo que sería no abatanado, sin tundir. Es un paño que en la versión que tengo aquí, que es la de Beauvais o Callaghan, dice paño tieso, porque no abatanado o sin tundir es un paño recién hecho que todavía no ha sido pasado por el batán, no ha sido tundido, es decir, no ha sido golpeado para que se ablande. Es un paño rígido, duro, tieso, como dice aquí, que todavía no ha sido tundido o abatanado. ¿Sí? ¿Está claro? Decir un paño nuevo a nosotros no nos sugiere nada de esto, ¿eh? ¿Se entiende? No es una muy buena, no es una muy feliz versión la de paño nuevo que pone Leborati, ¿no? Género nuevo, dice. Género nuevo, sí, pues lo mismo, sí. Un género de paño nuevo, o género qué, un género nuevo. Género nuevo. Un género nuevo, género por Un pedazo de género nuevo. un pedazo de género, género ahí está por tela o paño, ¿sí? Bien, adelante. Después... Lo cual es tampoco es del todo propio, pero bueno, siga, sí. Sí. ¿Tiene una acepción de España, género? Sí, sí, sí. Straubinger traduce: nadie pone un remiendo de paño nuevo De en paño un vestido. nuevo también, Sí. lo mismo que Leborati. Bien. Sí. Y Alonso Yossi. Y Alonso: nadie echa un remiendo de paño sin cardar. Bueno, sin cardar, sin tundir, ¿sí? No abatanado. Cualquiera de esas tres expresiones, aunque el cardar el paño tampoco acá me parece que sea del todo atinado, está mucho mejor lo de no tundido o sin tundir de la versión antigua de Beauvais o no abatanado de Colunga, ¿no? Bien. Eso también hay que aclararlo. Y por último, otra cosa que quería señalar, en el versículo 17 ya, ¿no? Léalo por favor el versículo 17, sí. Francisco. Ni se echa el vino nuevo en cueros viejos, de otro modo se romperían los cueros, el vino se derramaría y los cueros se perderían, sino que se echa el vino nuevo en cueros nuevos, y así el uno y el otro y los otros se preservan. Bueno, lea otra traducción, ¿no? Sí. Porque ahí enseguida le va a salir la diferencia. Leborati traduce: tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan. Ahí tienes ya la diferencia, ¿no? Odres, cueros. Claro, odres o cueros, ¿no? Bien. ¿Lea otras? Lea otra.
Traubinger dice, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. En cueros viejos, muy bien. Igual que Colunga. Colunga. Y Alonso Schöckel. Y Alonso traduce, ni se echa vino en odres viejos, como Leborati. Odres, sí, 2 y 2. Bien. Yo leo otra y desempatamos, pero no importa eso. Acá Bovero Callahan pone odres, ¿sí? Y echa vino nuevo en odres viejos, que si no revientan los odres, ¿no? El término griego que aparece aquí en cuestión, que es askoi, ¿no? Significa primariamente cueros, pero también significa ciertas cosas usualmente hechas de cuero, y en particular los cueros que están dispuestos en cuanto a su forma para recibir como recipiente el vino que se conserva en ellos, es decir, lo que se llama en castellano odre. Y en este caso parece que se refiere a esos cueros, ¿no? No a cualquier cuero, sin más. Las dos traducciones son posibles, las dos se pueden defender sin problema, ¿no? Solo que nosotros no decimos en castellano corriente cueros para decir odres como dice el griego, de manera que, nosotros por lo menos, ¿no? No usamos el término. En realidad, odres tampoco se usa mucho hoy porque difícilmente el vino se conserva en odres, ¿no? De manera que cualquiera de las dos traducciones vale siempre y cuando se entienda de qué estamos hablando. Bueno, de esos cueros que se usan para guardar el vino, es decir, odres. Con eso ya el aspecto del léxico del texto queda cubierto básicamente. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista de su estructura literaria, que es ya lo que más nos importa para llegar al significado del texto. Claramente, este texto contiene primero una introducción que plantea una cuestión. La introducción es narrativa y al mismo tiempo problemática, porque el acontecimiento que se narra allí desemboca en una pregunta, en una cuestión que le hacen, que le llevan a nuestro Señor Jesucristo. Con esto aludo al versículo 14, ¿verdad? Lo releemos, Francisco. 14, ¿qué es lo que dice? Entonces se llegaron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? Bien. ¿Cómo es que ayunando nosotros y los fariseos, tus discípulos no ayunan? ¿O por qué nosotros y los fariseos ayunamos y en cambio tus discípulos no ayunan? La pregunta está acá claramente formulada por alguien que no es un fariseo. La redacción de la pregunta corresponde con lo que dice inicialmente, desde un punto de vista narrativo, el texto de Mateo, ¿no? Entonces, tote, ese es un modo habitual en Mateo de hilar un acontecimiento con otro, ¿sí? Sin indicación precisa de tiempo, tote, entonces. Entonces quiere decir en algún momento más o menos cercano, ¿sí? Entonces, proserjontai autojo y mastitai ioannu legontes. Y ese es el hecho, ¿no? Se le acercan discípulos, los discípulos de Juan, diciendo. Se le acercan los discípulos de Juan diciendo. Y lo que dicen es una pregunta que al mismo tiempo podría interpretarse como si fuese un reproche, ¿no? O en tono de
al menos pregunta con un tono o matiz problemático. Acá hay un problema, ¿no? Nosotros y los fariseos ayunamos. Ayunamos, ¿qué quiere decir? Solemos ayunar, ayunamos con frecuencia, ¿no? Muchas veces hacemos ayuno. Esto es lo que hay que entender. Nosotros ayunamos. Y en cambio, tus discípulos no ayunan. Himeis kai hoi farisaioi nesteuomen polá. Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Polá. Ayunamos frecuentemente, ayunamos mucho, podríamos traducir en buen castellano, ¿no? Nosotros y los fariseos ayunamos mucho, o solemos ayunar, ¿no? Pero los discípulos tuyos, en cambio, hoi de masitaisu u nesteusin. Pero los discípulos tuyos no ayunan. ¿Por qué? Es la pregunta. Di a ti, ¿por qué? ¿Por qué se da que nosotros ayunamos con frecuencia, pero tus discípulos no ayunan? Bien. Este planteo problemático da origen a la respuesta del Señor, ¿no? Que ocupa el resto de la perícopa. El resto de la perícopa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, introducida por un simple "y les dijo Jesús", kai eipen autois ho Jesús. Y Jesús les dijo, ¿no? Vienen los discípulos de Juan, hacen esa pregunta y Jesús les dice, ¿no? Listo. Y Jesús les dijo. Y todo el resto es lo que Jesús les dice. Tenemos un breve discurso de Jesús en respuesta a la pregunta de los discípulos de Juan. Y esa respuesta contiene claramente 3 partes, que suelen considerarse 3 parábolas. Porque toda la respuesta del Señor está en un lenguaje que es parabólico. La primera parábola es la parábola de ¿qué? La que podríamos llamar de los partícipes de las bodas del esposo, ¿no? Hay una parábola que es la parábola acerca de los partícipes de las bodas del esposo. ¿Cuándo están llamados a no ayunar y cuándo están llamados a ayunar? Es la única parábola de las 3 que figuran en la respuesta que hace alusión directa al tema del ayuno. Está claro, solo esa habla de ayuno. Las otras no dicen nada del ayuno. Esa parábola directamente menciona el ayuno. Pero es una parábola, y claro, es una parábola de alguna manera porque está haciendo una comparación con la situación de unos partícipes del banquete de bodas, ¿no? Mientras está presente el esposo. Y lo que pasa con ellos cuando el esposo ya no está con ellos. Contrasta que mientras esté el esposo con ellos, no tiene sentido que se entristezcan, que hagan luto, que ayunen. Pero dice en lenguaje de tipo anticipatorio
profético de futuro, que llegará el día en que el novio le será arrebatado y entonces ayunarán. Hay un contraste, ¿no? Esa parábola es antitética. Las otras dos también son antitéticas. Y tienen entre las dos una notable similitud. La primera es la parábola de esas dos, ¿no? O sea, la segunda del conjunto es la parábola que podemos llamar del paño recién hecho, ¿no? Del paño sin tundir, del paño nuevo, más bien novísimo, porque tan nuevo es que ni siquiera está abatanado. Paño recién fabricado, recién hecho. Si se traduce por nuevo, hay que entender ahí nuevo por recién hecho. ¿Sí? Y la segunda es la parábola del vino nuevo. Pero en los dos casos hay una antítesis. También las podríamos llamar por la figura antitética, porque al paño recién hecho le corresponde el paño viejo, por antítesis. Un paño que ya está muy gastado y que si se le pone encima como remiendo un paño recién hecho, se desgarrará mucho peor que si no se le pone remiendo alguno. Y del otro lado del vino nuevo está el vino viejo. Aunque ahí la antítesis es doble, porque está el vino nuevo frente al vino viejo y está también el odre viejo frente al odre nuevo. Ahí la figura parabólica es más compleja, es cuádruple, no doble, como en el paño recién hecho y el paño viejo y raído, que ya no soporta remiendos, menos remiendos de paño nuevo. Y en cambio en el otro caso hay 4 elementos en la parábola, ¿no? El vino nuevo, el vino viejo, que sería el contraste del vino nuevo, aunque no esté explicitado. Un odre viejo puede contener vino viejo, un vino que está puesto allí desde hace mucho. Y el odre nuevo, que es el único capaz de contener el vino nuevo, ¿no? Si nosotros comparamos la estructura de los dos, odre viejo y odre nuevo se comparan con el vino nuevo de tal manera que el odre viejo no lo puede contener, porque si ponemos vino nuevo en el odre viejo reventará y se perderán juntamente el odre y el vino, sino que hay que poner el vino nuevo en odre nuevo. Y del otro lado tenemos un vestido viejo que no soporta remiendo y por lo tanto mucho menos remiendo de paño recién hecho. Por lo tanto, el paño recién hecho no es para remendar vestidos viejos, sino para hacer vestido nuevo, ¿no? Eso que no está dicho expresamente es lo que hay que entender si nosotros estructuralmente correlacionamos una parábola con la otra, ¿no? De manera que podríamos llamarlas la parábola del vestido nuevo y la parábola del vino nuevo y el odre nuevo, ¿no? El vestido nuevo y el odre nuevo, o el vino nuevo y el odre nuevo. Lo que tenemos que entender es
¿Qué sentido tienen estas otras dos parábolas? Porque son dos pequeñas parábolas estas, ¿no? Son dos formas de hablar parabólica muy sencilla y muy sintética. No son parábolas de extensa narración, no son grandes parábolas. Son mashalim breves, o sea, es un lenguaje parabólico o comparativo que da lugar a una imagen simple, ¿no? Primero tenemos que entender qué significan estas dos parábolas, ¿no? A qué aluden, ¿no? A qué se refieren, de qué están hablando. Porque acá no vemos la relación con el ayuno. Estas dos microparábolas están puestas en relación con la pregunta sobre el ayuno. La primera parábola contesta a la pregunta sobre el ayuno. Estas dos, ¿qué relación tienen con la pregunta sobre el ayuno? O sea, ¿por qué están dichas aquí a continuación de la primera? Simplemente Mateo ha juxtapuesto otras dos parábolas traídas de otro contexto aquí, o todo esto forma un discurso original de nuestro Señor Jesucristo en el cual estas otras dos parábolas esclarecen la primera. Esto es lo que hay que preguntarse exegéticamente. Para ver si la esclarecen o no, hay que entrar en el sentido de las parábolas y ver si se refieren al mismo asunto. De entrada no parece claro que se refieran a lo mismo porque, insisto, mientras la primera parábola hace alusión expresa al tema del ayuno, estas otras dos no se ve que tengan directa relación con lo mismo. Ahora, si al explicar la parábola que responde al ayuno encontramos algo que se pueda relacionar con esas otras dos, entonces habremos hallado un hilo conductor que une a las tres parábolas para significar algo en común. Bien. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es estudiar las parábolas.